Bien, bueno, vamos a comenzar con lo que resta de Pentateuco. Hoy vamos a ver las últimas dos lecciones. Tenemos la lección 8, que está en la página 133. Vamos a comenzar con esto. Vamos a tratar de terminar ya la materia hoy. Así nos preparamos estudiando para la semana que viene, ¿sí? Bien. Experiencias en el desierto, que por cierto fueron bastante desagradables las experiencias en el desierto. Eh, Vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacer una breve oración. Lalo, por favor, ¿podrás orar? A ver si puedo. Papá, ah, ¿sí me oyen? Papá, te damos gracias por este lindo tiempo que nos das, Señor, de podernos sentar, poder escudriñar tu palabra, Señor, poder, Señor, entender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que podamos atesorarlo, papá, que podamos vivirlo, que podamos compartirlo, Señor, que, Señor, alcancemos la meta por la cual, Señor, tú nos creaste, papá, y que a través de estos tiempos, Señor, podamos afirmarnos cada día más en tus caminos, papá. Gracias te doy, Señor, sé con nuestro pastor, ah, da palabras entendibles, que pueda dirigir bien la clase, Señor, que tú, Señor, alivianes su garganta, papá, y que podamos ser bendecidos a través de esta clase, Señor. Sí, sí. Que podamos comprender, que podamos entender, Señor, y que ah, podamos ser agradecidos por eso, Señor. Sí, sí. Gracias, papá, te doy. Bendice a mis hermanos que no se han podido conectar, Señor, y que de una u otra forma también, Señor, ellos desean, Señor, aprender más de ti, ser más como tu En el papá. nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, entregamos esta clase en tus manos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, buenas tardes, hermana Areli. Muy bien. Experiencias en el desierto. Eh, Israel salía de ser esclavos y y ahora se iba a enfrentar al desierto, ¿no? Al tiempo de caminando y transitando por el desierto. Dice acá su alegría por su libertad se tornaría en preocupación por su manutención, o Algo sea, que dice, por cómo se iban a mantener, cómo iban a vivir. Su glorioso cántico, entonado juntamente con Moisés, se cambiaría en murmuración. ¿Cuánto camino le faltaba recorrer a este pueblo para madurar y apoderarse de Canaán? Le faltaba mucho todavía. Aunque Como ya era una 40 años. nación, no contaban con leyes y aunque tenían a Dios, todavía no lo conocían. Interesado en su pueblo, Dios tratará una y otra vez con ellos y le dará leyes e incluso pactará en Sinaí con los israelitas. Bueno, lo primero que vamos a ver son las murmuraciones en el desierto, primeros pasos de madurez, Israel en Sinaí, parte uno y parte 2. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Comparar la falta de vida espiritual de los israelitas con en ocasiones la que manifestamos nosotros como cristianos, ¿sí? Proponer en nuestros corazones día a día crecer en la fe por medio de los desafíos cotidianos. Emprender el camino del quebrantamiento de nuestra voluntad carnal por medio de la obediencia a los mandamientos del Señor, ser ejemplo de obediencia y cumplimiento en cuanto a las leyes civiles. Bueno, página 134. Murmuraciones en el desierto. Decíamos la vez pasada algo que acá lo repite, ¿no? Que Dios llevó a los israelitas por el camino más largo, la ruta más difícil, porque la ruta más fácil estaba llena de ejércitos enemigos que podían destruirlos, ¿sí? En este camino pasaron muchas cosas. Dice acá, el desierto no es el ambiente más amigable para el hombre. Dice, y fueran donde fueran, debían depender de la provisión de Dios. A cada paso tuvieron que aprender a confiar en el amor y en el poder de Dios. Esto resultó difícil y en el presente tema veremos la reacción del pueblo ante estos grandes problemas. Salen de la esclavitud, ¿sí? Dios los libera. Y ahora tienen que valerse por sí mismos, porque antes la comida se la daban los egipcios, a cambio de la esclavitud de ellos, ¿no? Les daban la comida. Pero ahora, ¿de dónde iba a salir la comida para todos ellos?
Recordemos que eran aproximadamente unas 2 millones de personas. Entonces, ¿de dónde? Y la dependencia era completa y absoluta de Dios. Iban por un desierto, o sea, no estaban en una ciudad que podían comercializar y demás, ¿no? Estaban en el desierto. Lo primero que les pasa es llegan a un lugar, imagínense después de algunos días de caminar donde todo lo que veían era arena, de golpe llegan a un oasis y encuentran un lugar con agua y se tiran a tomar agua y resulta que las aguas dice que eran amargas. Eran ya 3 días de camino. Eh, las aguas eran amargas. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Ante esa decepción, ante ese fastidio, ante esa situación de que 3 días sin tomar agua y ahora que tenemos agua, las aguas son amargas. ¿Qué empezaron a hacer? Murmuraron. Obviamente eso pasa mucho en el sur de Dallas, ¿sí? Eh, Acá no pasan ese tipo de cosas. Pasa en Israel y pasa en el sur de Dallas, ¿sí? Eh, Dice, inmediatamente, empezaron a murmurar inmediatamente, pero la pronta y eficaz oración de Moisés hizo que Dios le diga qué pasos tenía que dar y cuenta la historia que arrojó un palo, dice que era un árbol que arrojó al agua Moisés y el agua se volvió dulce. ¿Mm? O sea que pudieron finalmente tomar. No existe evidencia alguna de que un árbol purifique las aguas, así que podemos deducir que eso fue un milagro de parte de Dios, ¿no? Dios endulzando nuestras experiencias amargas. Y obviamente el árbol también, la madera nos habla de la cruz de Cristo, ¿sí? Los hebreos sin darse cuenta habían sido probados por Dios. Después de esta experiencia, Dios se reveló como Jehová Rafa, o sea, Jehová tu sanador. Jehová Rafa es Jehová tu sanador, ¿sí? Dice, aunque la sanidad estaba condicionada a la obediencia. Todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento están condicionadas a que el pueblo obedezca a Dios, ¿sí? Siempre las promesas están condicionadas. ¿Cuál es la condición? Obedecer. Dice, luego de la prueba llegaron a Elim, un lugar con abundante agua y palmeras. Allí Dios les dio un refrigerio. O sea que finalmente, después de estar en Mara y ver ese milagro que Dios hizo, después de haber murmurado, eh, Dios finalmente les permite llegar a un lugar donde realmente era un oasis, ¿no es cierto? Donde realmente había palmeras, había agua dulce y todo lo demás. Y ahí pudieron descansar un poco. Bien, dice, la falta de comida. Al llegar al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, el pueblo nuevamente murmuró contra Moisés. Aunque esta vez también lo hizo contra Aarón por falta de alimento. Fíjense que el motivo de murmuración generalmente es la necesidad de satisfacer, o sea, la necesidad de satisfacer algo que están necesitando, o sea, una necesidad insatisfecha. En este caso era comida, la anterior era bebida, pero esa necesidad de satisfacer lo que están necesitando en ese momento y no encontrar y de manera inmediata una respuesta de parte de Dios a la necesidad que ellos tenían, produjo en ambas ocasiones murmuración, ¿sí? ¿Y contra quién murmuraron? Contra Moisés y contra Aarón. Ahora dice, eh, en realidad no era que no tenían alimento, pues salieron de Egipto con ganado, sino que debían conservarlo para ser usado en Canaán. O sea, ellos tenían ganado, habían salido con ganado de Egipto, pero lo que no podían era comérselo, porque si no, qué ganadería se iba a desarrollar en Canaán si ellos se comían el ganado en el desierto? Ahora, como les decía, dice, expresaron su queja recordando las comidas de Egipto, pero olvidando las penurias. En realidad, las quejas no eran contra los líderes que tan solo eran hombres y no podían hacer milagros, sino contra Dios. Esto es algo que durante el liderazgo de Moisés se repite muchas veces. Gente quejándose de Moisés, gente rebelándose contra Moisés, contra Aarón, cuestionando su autoridad, criticando. Lo van a ver una y otra vez durante todo el Pentateuco, ¿sí? Lo van a ver en Números, lo van a ver en Éxodo,
Lo van a ver también algunos comentarios de esto en Deuteronomio. Era una constante. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué ocurría esto en Israel? Porque eran inmaduros, ¿sí? Era un pueblo inmaduro, no conocían a Dios. Ellos estaban empezando a ser entrenados y preparados como nación para conocer a Dios de verdad. Dios todavía ni siquiera acá les había dado las leyes todavía, no se había revelado todavía de la manera en que se va a revelar más adelante, ¿sí? Entonces, la inmadurez siempre, eh, nuestra inmadurez siempre nos va a mostrar el camino de la murmuración, de la crítica, de la queja, incluso de la división, como la opción más, podríamos decir, la opción más favorable, ¿sí? Lo que no entendía el pueblo de Israel es que cuando se levantaban contra Moisés, ya sea en murmuración, en crítica o en queja o en lo que sea, en realidad no era contra Moisés, era contra Dios mismo, ¿sí? Cuando nosotros nos levantamos a murmurar, a criticar o nos levantamos en contra de la autoridad establecida por Dios, nosotros nos levantamos en realidad contra Dios. Moisés no era nadie, Aarón no era nadie, simplemente era gente que estaba obedeciendo las órdenes que Dios les había mandado hacer. Tanto Moisés como Aarón eran dos personas obedientes a Dios. Por lo tanto, cuando la gente se levantaba contra ellos, en realidad se levantaba contra Dios mismo, ¿sí? Y esto es algo que los israelitas no terminaban de entender. Pero dice, en su gran misericordia Dios proveyó codornices y maná. ¿Recuerdan lo que significa maná? ¿Qué es esto? El pueblo cuando agarró el maná del piso decía, ¿qué es esto? ¿No? Por eso quedó maná. Como dijo el pastor, parece una piedra pero es maná, dijo el domingo, ¿no? Parece piedra pero es maná. La provisión de codornices solo se repitió en Números 11, del 31 al 32, pero el maná descendió constantemente. Todos los días Israel tenía maná. ¿Mm? Hasta que el pueblo entró a Canaán, hasta que cruzó el Jordán y entró a Canaán, hubo maná para el pueblo. Todos los días había maná, excepto los días sábados, ¿sí? Pero todos los días había maná. Cada israelita debía tomar una ración equivalente a 3,7 litros de maná todos los días, salvo el viernes cuando debía recoger el doble. ¿Por qué? Porque el sábado era el día de reposo. No debía guardar de un día para el otro nada de maná. Caso contrario, se pudriría. Además, se agusanaba. ¿Mm? Esto les enseñó a no ser perezosos ni avaros. Mirá cómo es Dios, ¿no? Dios no les permitía guardar. Dios no les permitía guardar maná. Era la provisión del día. Mañana había que depender de Dios de nuevo. Había que depender de que Dios volviera a enviar el maná. ¿Sí? Qué bárbaro. Eh, el maná es tipo de Cristo. Juan 6, 30 al 58. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo para alimentar y dar vida a todo aquel que crea en él. Amén. Dios con el maná enseñó a su pueblo que debía confiar en la provisión diaria y a descansar, pues el futuro está en las manos del Señor. El otro día escuchaba a mi predicador favorito, a Juan Balistreri, decir algo que me impactó poderosamente, ¿no? Y él decía que Dios habita en un eterno presente, decía. Dios habita en un eterno presente. Significa, dice, que Dios, si nosotros nos vamos al pasado, a recordar las cosas del pasado, ahí no está Dios, decía él. Y si nosotros nos empezamos a preocupar por lo que va a pasar en el futuro, ahí no está Dios. Dios está en el continuo presente, decía, ¿no? Y si yo quiero disfrutar de la hermosura de nuestro Dios, decía él, tengo que aprender a disfrutar el presente. Porque a Dios no lo voy a encontrar mirando para atrás, ni lo voy a encontrar mirando para adelante, es en el eterno presente. Y me pareció algo maravilloso lo que dijo y se los comparto, ¿no? Este, por eso es que Dios enseña a confiar en el presente. Y por eso Jesús dijo,
basta cada día su propio mal, no te preocupes por el día de mañana, ¿sí? No te preocupes por el día de mañana. Y qué difícil es, hermanos, qué difícil es no preocuparnos por el día de mañana. Qué difícil. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer aquello? ¿Y si no sale tal cosa? ¿Y cómo voy a hacer? ¿No es cierto? No nos pasa a todos. ¿Mm? Pero Dios, ¿qué nos dice? Vivamos el presente, disfrutemos de Cristo hoy, gocémonos en el Señor, que Dios se va a encargar. El maná no faltó hasta que entraron a la tierra prometida, ¿sí? Israel tenía que aprender a depender de Dios. Y eso fue lo que le tocó hacer. Confiar en que mañana habría maná nuevamente. Bien, falta de agua en Éxodo 17, dice, una vez más Israel pasó por una prueba, era de esperar que al estar en un desierto le faltara agua, pero ellos no podían entenderlo. Tampoco podían entender que Dios proveería a cada paso. Por lo tanto, cuando llegaron a Refidín y no hallaron ningún manantial, volvieron a hacer lo que tan bien hacían, murmurar. Che, yo creo que somos muchos los que nos sale bien murmurar, ¿no? La murmuración llegó a tal punto que desconfiaron del amor y de la presencia del Señor en medio de ellos. La violencia era tan grande que Moisés creyó que lo apedrearían en el versículo 4 de Éxodo 17. La memoria de los israelitas era muy frágil. Olvidaron todos los milagros anteriores. La incredulidad del odio gobernaron sus corazones. Debido a esto, Moisés llamó al lugar Masá, o sea, prueba, y Meriba, rencilla. Luego de orar a Dios, Moisés tomó a los ancianos de Israel y los llevó hasta la peña de Oreb, según le fue indicado, para que fueran testigos del milagro. Pablo expresó en 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo, ¿sí? La cual es una figura profética del Señor herido en la cruz y del fluir continuo del Espíritu Santo. Además, así como Moisés golpeó una sola vez la roca, Cristo sufrió el cruel martirio una sola vez para redimir con su sacrificio a todos los que creyesen en él. La peña de Oreb fue golpeada una sola vez y después de ese golpe brotó agua y todo el pueblo tomó. Y en Corintios el apóstol Pablo nos dice que esa roca era símbolo de Cristo. ¿Mm? Símbolo de Cristo. Eso es lo que se llama tipos y sombras. ¿Mm? Ahí, frente a Moisés y a todo el pueblo, estaba Cristo. Estaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Estaba la redención del hombre. Pero eso era una sombra de lo que iba a venir. Eso era un tipo de lo que iba a venir. Eso era un simbolismo de lo que iba a pasar. ¿Sí? Por lo tanto, los israelitas tenían el Evangelio frente a sus ojos, pero ellos no podían verlo. Amén. Hoy nosotros no caminamos en la sombra, no caminamos en los tipos, no caminamos en las figuras. Nosotros hoy caminamos en la sustancia. Hoy caminamos en el Evangelio. Hoy caminamos en Cristo. ¿Sí? Ya no es como el pueblo de Israel que tenían una sombra, un simbolismo. Ahora nosotros caminamos en Cristo, en la sustancia. Amén. Muy bien. Luego de haber estudiado acerca de los inconvenientes de los israelitas en el desierto, vemos que su reacción inmediata fue la murmuración y la queja. Posiblemente hasta censuramos su actitud, ¿no es cierto? Es más, cuando nosotros solemos ver la actitud de los israelitas en el desierto, nos solemos incluso hasta molestar. ¿Cómo pueden ser tan tercos? ¿Cómo pueden ser tan carnales? ¿Cómo pueden ser tan inmaduros? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y nosotros somos igual. Nosotros no somos mejores que los israelitas que estaban con Moisés, mi amado. Nosotros tenemos la misma naturaleza que quiere gobernarnos constantemente y tenemos las mismas tendencias, las mismas inclinaciones pecaminosas que el pueblo de Israel. La única diferencia es, como dije hoy, que nosotros caminamos en la sustancia. Cristo habita en nuestro corazón. Amén. Bien. Preguntas y ejercicios, página 136. Marque con una X la respuesta correcta. Después de 3 días, las aguas de Mara resultaron ser A, saladas, B, contaminadas, C, amargas, D, malas. Sí, Sí, C, sí, amargas, ¿sí? Mara significa amargura. En Mara, Dios se revela como Jehová Rafa, que significa tu B. proveedor, tu sanador, tu libertador o tu Dios. B. a ver, Muy bien, Jehová tu sanador. El próximo milagro de Dios se produjo en el desierto de
Shur, Elim, D. Sinaí o ninguno de los tres. D. 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 Bien, muy bien, ninguno de los tres. Ante la queja, Dios respondió con misericordia y proveyó. Codornices y agua, agua y maná, maná, codornices y maná. D. La D. La D, codornices y maná. 5. Cuando el pueblo llegó a Refidim, alabó a Jehová, oró e intercedió, habló seriamente con Moisés, murmuró con violencia. D. D. D, D. murmuró con violencia, se ve que vivían en Longview. ¿En qué nos parecemos al pueblo de Israel cuando nuestras pruebas se extienden o salimos de una y entramos en otra? Después de contestar esta pregunta, aprovecha la oportunidad para orar y agradecerle a Dios por todo lo que hasta aquí Él le proveyó. Me voy a orar. ¿En qué nos parecemos al pueblo de Israel cuando nuestras pruebas se extienden o salimos de una y entramos en otra? Nos desanimamos. Negamos, nos quejamos. La Nos queja. quejamos, muramos, nos cuesta confiar, ¿no es cierto? Nos cuesta depender de ¿Cómo Dios. lograrlo con nuestras propias fuerzas? Exacto, así es. Muy bien. Vamos a la página 138, tema 2. Los primeros pasos de madurez. La guerra con Amalek. Ya sabemos lo que pasa acá, ¿no? Las pruebas fortalecen la fe, dice. Israel fue atacado por los amalecitas. Sin embargo, Dios intervino. Amén. La guerra no fue comandada por Moisés, sino por un novato, que era su ayudante, Josué. Y bueno, él también tenía que ser entrenado y preparado para el futuro rol que iba a tener. Así que ahí fue Josué al valle a pelear contra los amalecitas y ahí está la famosa historia de Moisés subiendo a la cima, ¿no? En la loma, se sube y levanta los brazos y mientras Moisés levanta los brazos, Israel gana y cuando baja los brazos, Israel va perdiendo. Entonces vienen Aarón y Ur y le sujetan los brazos hasta que, hasta que Israel vence, ¿no? Y, y uno dice, bueno, ¿por qué no estaba Moisés en el valle? ¿No? El capitán del ejército de Israel, el líder, estaba Josué. Y si la guerra real hubiese sido, y la más importante hubiese sido en el valle, Moisés hubiese estado en el valle, ¿no? Pero la guerra más fuerte, la guerra más violenta se estaba desarrollando en la colina, ¿m? En la intercesión. Entonces Moisés estaba ahí. Si le hubiesen preguntado a Moisés por qué no estaba en el valle, hubiese dicho, porque la verdadera batalla estaba en la colina. Por eso estaba en la colina. Pero bueno, ahí vamos. Moisés edificó un altar después de haber derrotado al enemigo y lo llamó Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Dios proveedor, ¿no? Qué buenísimo. Jehová es mi estandarte o Jehová es mi Jehová. Y bandera. ahí lo dice, ¿eh? Ahí lo dice, no me están Jehová mi siguiendo en la estandarte lectura. o Jehová mi bandera. Jehová mi estandarte o Jehová mi bandera, sí. Eh, Acuérdense, Jehová Rafa es Jehová sanador. Jehová Jireh es Jehová proveedor. ¿Sí? Y Jehová Nisi es Jehová mi estandarte o Jehová mi bandera. ¿Ok? Bien. Amalek después dice que recibió un juicio tremendo por atacar por la retaguardia de Israel. Mucho más adelante se ve ese juicio que cae sobre Amalek. Luego, en el capítulo 18, llega Yetro a visitar a Moisés. Y Yetro, lo que dice acá es que no era un hombre de fe, digamos. Él no conocía a Jehová. Lo conoce ahora acá, cuando Moisés le empieza a contar todo lo que ellos habían vivido. Y Yetro se convierte, ¿no? Se convierte y empieza a adorar a Dios a partir de ese momento. Y ocurre algo bien interesante, porque Yetro empieza a observar que Moisés se encargaba él solo de juzgar al pueblo, ¿no? Con las normas que tenía Moisés, se encargaba de juzgar al pueblo desde la mañana hasta la noche. Imagínense toda esa gente y Moisés solo se encargaba. Entonces Yetro
lo lleva aparte y le dice, mirá, si vos seguís así, no vas a durar nada. Te vas a morir vos y se va a morir este pueblo. Tenés que dividir las tareas. Y ahí Yetro le aconseja delegar tareas y poner diferentes niveles, como una estructura piramidal, ¿no? De que los casos más difíciles vayan escalando hasta llegar a Moisés. Y bueno, este hombre sencillo, este hombre eh, que era de campo, que era un hombre muy, muy humilde, pudo ver la situación y pudo aconsejar a Moisés, ¿no? Y dice John Maxwell, Jethro tenía un liderazgo innato, o sea, nadie lo entrenó para ser líder, pero había un liderazgo en él que había nacido con él. Y decía, y John Maxwell dice, Moisés no, Moisés tenía un liderazgo aprendido, no tenía un liderazgo innato, él iba aprendiendo sobre la marcha. Y en este caso vemos cómo Yetro puede aconsejar correctamente a Moisés y Moisés también tener la humildad, ¿no? De alguien como Yetro, a pesar de que Moisés era un hombre culto, un hombre preparado, un hombre muy, muy, muy educado y formado en los mejores colegios de la época, pudo abrir el oído y escuchar a un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre de campo como su suegro, ¿sí? Y mediante ese consejo pudo ordenar el pueblo de Israel de tal manera que las cosas empezaron a marchar mejor. Así que bueno, es un poco lo que quería decirles de eso. Dice, en esto, este suceso nos enseña que podemos aprender algo de todos los hombres, aún de los que no están tan capacitados. Otra lección que podemos extraer es que todo ministerio funciona mejor cuando se delegan actividades y se delega autoridad. Finalmente, es nuestro deber estimar los talentos de los demás. Qué importante es trabajar en equipo. Qué importante es delegar tareas. Qué importante es no creernos que somos los únicos que vamos a hacer las cosas bien. ¿Mm? Que somos los tocados por la varita del Señor y bueno, si no somos nosotros, nadie más puede hacer la tarea. Qué importante es repartir las tareas, repartir las actividades, confiar en los demás, delegar, porque eso genera crecimiento, eso genera madurez en las personas. ¿Amén? Página 139 dice, pregunta, ¿qué buscaba Dios al permitir que Israel peleara con Amalek? Eso, cambiar el espíritu de Rosita por Muy bien, exacto. Que Fíjate salieran de que ese espíritu derrotista, ¿no? Recordemos que ellos vienen de años de esclavitud. Sí, ¿qué decía? Espíritu derrotista por un espíritu valeroso y confiado. ¿Amén? ¿Confiado en quién? En el Señor. en Cristo. Así los iba preparando para la conquista de Canaán. Dos, observando el transcurso de la batalla, ¿qué le quiso enseñar Dios a los israelitas? La cooperación mutua entre Josué y Moisés. la Hay importancia algo del más, hay trabajo algo en, más, la importancia del trabajo en equipo, ¿qué dijiste? hay algo más, hay algo más. Hay algo más que ocurre ahí. Mm. Usted imagínese la colina y el valle, ¿sí? El valle, los soldados enfrentando al ejército de los amalecitas. Cuando Israel bajaba los brazos, cuando Moisés bajaba los brazos, perdían. La Cuando unión, Moisés, cuando el Moisés lo subía, poder de la ganaban. unión, ¿Cómo? el poder de la unión, ¿Quién peleó la batalla contra los amalecitas? Moisés, Cristo, Dios peleó la batalla contra ya los me amalecitas. perdiste. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer Ah, los israelitas? Aprender a depender de Dios. ¿Mm? a aprender a depender de Dios. Ellos en la batalla contra los amalecitas aprendieron que la batalla se ganó en la colina. Porque si la colina bajaba los brazos a Moisés, ellos perdían. No era fuerza humana. La fuerza humana no les permitía abrirse paso contra los amalecitas. ¿Sí? Aunque ellos tuvieron que ir y pelear en el valle, fue los brazos levantados de Moisés en intercesión lo que hizo que Dios obrara poderosamente y los israelitas salieran victoriosos. Depender de Dios, ¿sí? Depender de Dios y confiar en que Dios va a pelear nuestras batallas. ¿Qué nuevo nombre de Dios encontramos en este pasaje y qué significa? Nistaí,
Sí, sí, Jehová, mi estandarte. Lo que yo puse. Muy bien. Jehová Nisi, que es Jehová mi estandarte o Jehová mi bandera. Qué valiosa lección aprende Moisés con el consejo de Jetro, su suegro. La importancia de la delegación de autoridad. Exacto. De organizar, distribuir el trabajo, ¿no? Delegar y confiar en que otros también pueden ayudar a hacer la tarea. Tema 3. Dice, página 140. Israel en Sinaí. Bien. Éxodo 19, la llegada a Sinaí. Dice, después de un largo camino, Israel llegó a Sinaí. Ese lugar hoy en la actualidad se le dice el monte de Moisés, ¿no? Es una gran masa rocosa e imponente que se levanta en la llanura. Se encuentra a 2000 metros sobre el nivel del mar, cuenta con varios picos y a sus pies se extiende una planicie suficientemente grande como para que acampe Israel. En este lugar, la vida de los hebreos cambió totalmente. Se convirtieron en nación, recibieron la ley y pactaron con Dios. ¿Qué hicieron en Sinaí? Se convirtieron en nación, recibieron la ley y pactaron con Dios. ¿Sí? Notamos que en el pacto mosaico, la existencia de compromisos de ambas partes. En primer lugar, es Dios quien promete. Uno, Dios hace la promesa que su pueblo sería especial tesoro para él. Nos habla del gran amor y valor otorgado por Dios a Israel. Dos, la segunda promesa es que serían un reino de sacerdotes. Tendrían un rey que sería Dios mismo. Eso es lo que se llama una teocracia, ¿sí? Teocracia es Dios es el que gobierna. A su vez, intercedería por las demás naciones, tal es el oficio del sacerdote. Tercero, por último, Dios prometió que serían gente santa, es decir, separados de todas las naciones para servirle y adorarlo exclusivamente. Estas tres promesas se cumplen en la iglesia. Amén. Las tres promesas que Dios le da a Israel se cumplen en la iglesia. Es menester acordar, es menester acotar que el pacto mosaico suple y no anula el pacto abrámico. El pacto mosaico se divide en tres partes. Dice, uno, los mandamientos, el Éxodo 20. Dos, los juicios, Éxodo 21, del 24 al 11, del 21 al 24 al 11, perdón. Y tres, las ordenanzas, Éxodo 24, 12 hasta el 31, 17. La ley fue dada a los hebreos, sin embargo, el decálogo se aplica a toda la humanidad. O sea, el no robarás no solo se aplica a los judíos, sino también a nosotros también, ¿sí? No codiciarás la mujer de tu prójimo, no solo se aplica a los judíos, sino también a nosotros. Y así, todos los mandamientos, toda la ley fue dada a los hebreos, pero aplica a nivel universal. Amén. La ley demostró a los israelitas que no podían cumplir con sus promesas de obediencia y era necesario un sustituto para que el hombre fuera aceptado por Dios. Solo Jesucristo puede ser el perfecto sustituto. Solo Él es el camino verdadero hacia Dios. Nuestras obras serán siempre incompletas para satisfacer la justicia del santo. Pastor, Diga. perdón que lo interrumpa. Viendo lo de los mandamientos. En los mandamientos dice guardar el día de reposo. Cuando dice guardar el día de reposo en sí, ¿a qué es que se refiere? Dice santificarlo. Sí. Ujú. El día de reposo era una costumbre que se había estipulado por la ley, donde simboliza el séptimo día que Dios descansó de la creación, ¿no? Sí, Entonces sí. era un día que era apartado para Dios, que era para ellos el día sábado. Ujú. Ahora, eso en Cristo se cumple. La ley se cumplió en Cristo. Nuestro reposo no es el sábado, el tuyo y el mío y el de todos nosotros. No es el sábado, nuestro reposo es Cristo hoy. Amén. Entonces, nosotros ya no tenemos el sábado como día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo, y nosotros tenemos el día del Señor, que es el día domingo. ¿Por qué? Porque el día domingo es la resurrección de Cristo. Amén. Así que el domingo nosotros celebramos el día del Señor. ¿Por qué? Porque es el domingo, el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor. Amén. Pero nuestro reposo ha Bienvenido, sido Miguel. cumplido. Es en Cristo. Amén. Ujú. Bien. Después de un largo camino, acá quedó. Dios podía ocupar nuestro lugar
Únicamente el Cordero de Dios podía ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cuando ya Dios da las leyes a Israel, ya da a entender que nosotros no podemos cumplir la ley, que nosotros no podemos estar a la altura de las demandas y exigencias de la ley, que necesitamos un sustituto, alguien que sí lo puede hacer, o alguien que pague por nuestra infracción de la ley. Ya la idea de el sacrificio, el derramamiento de sangre a cambio del pecado, empieza a meterse dentro de la cabeza de los hebreos, ¿sí? Y la Biblia ya empieza a mostrar cómo es el único camino para la redención, el derramamiento de sangre inocente, ¿sí? Alguien tiene que pagar por el pecado. Amén. Esto ya empieza ya desde el Éxodo, empieza a meterse en la conciencia del pueblo de Israel. Bien, el Decálogo dice, los 10 mandamientos expresados en el Sinaí se pueden dividir en dos grupos. El de 1 al 4 es la relación entre Dios y el hombre, y del 5 al 10 la relación entre hombres. Recuerden que los 10 mandamientos son horizontales y verticales. Amén. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios se presenta al pueblo como Jehová su Dios, el libertador de Israel. Por lo tanto, él podía ordenarles una adoración exclusiva. Pablo expresó este pensamiento en 1 Timoteo 1:17, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segundo mandamiento, no te harás imagen. No te harás imagen. Dios prohíbe rotundamente el adorar a imágenes como el hacerlas, tanto de Él como de cualquier otro ser. No podemos hacer una figura del Creador. Amén. Esto también fue establecido por Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto habla de tomar el uso del nombre de Dios livianamente, ¿sí? Jesús abrogó todo juramento porque ellos antes juraban, ¿no? No podían jurar por Dios, y sobre todo si era una mentira lo que estaban jurando. Pero después Jesús abrogó el juramento, dijo, nosotros no tenemos que jurar, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Bien, cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, debemos apartar un día de la semana para el descanso del hombre, la adoración y el servicio a Dios. ¿Lo hacemos qué día entonces nosotros? El domingo. Y lo hacemos el domingo porque es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el día de reposo como tal, que era el sábado, hoy nuestro reposo es Cristo Jesús. Amén. Bien, hasta acá lo que era mandamientos verticales, perdón. El hombre y Dios. Ahora es entre los hombres. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás. Maravilloso. Página 143 dice, preguntas y ejercicios. Responda, según el pasaje bíblico, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar al Sinaí? Un día. Casi, 2 meses. casi. Tardaron 40 años. 3 meses en llegar a Sinaí. 3 meses. Pues casi. Éxodo 19:1. Ok. Bien, pregunta 2. ¿Qué 3 promesas de parte de Dios debía anunciar Moisés a Israel? Que Que su los pueblo sería especial. Ay, perdón, dilo, Norma. Bueno, yo Sí, puse que su pueblo sería especial, sería un reino de sacerdotes y que serían gente santa. excelente. Un especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. Yo puse que los guiaría a la tierra prometida, Canaán,
a la presencia y protección de Dios y que les daría la victoria sobre sus enemigos y la reacción de pacto con él. Ok. Pero en realidad lo correcto es lo que dijo Areli. Mirá, especial tesoro, que Israel sería su especial tesoro. Israel sería un reino de sacerdotes. Israel sería gente santa, apartada para Dios. Lo corregimos porque después te puede surgir una pregunta de examen y si no Reino lo de tenés bien, sacerdote y qué más, ciudad apartada. gente santa, o sea, apartada. Yo lo extendí, pero yo le di lo más primero que estaba, pero sí dice que su pueblo sería especial tesoro para él. Habla del gran amor que otorga el valor otorgado de Dios a Israel. Así es, sí. Ajá. Recuerden eso, esos tres, por si el examen les pregunta. Especial tesoro, reino de sacerdote y gente santa. Bien, tres, ¿tienen alguna condición esas promesas? ¿Cuáles? Eso sí no lo entendí. Ok, Pues No estas la encontré. promesas están está bien. condicionadas a la obediencia de Israel a los mandamientos de Dios como se establece en el pacto mosaico. Exacto, están condicionadas. En el versículo 5 del capítulo 19 dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Sí? Está condicionada a la obediencia. Amén. Bien, y después el otro es, bueno, memorizar los 10 mandamientos, que eso es un trabajo personal de cada uno. ¿Sí? Página 144, tema 4, dice, leyes civiles y ceremoniales. Acá se empieza a meter con un poco más de lo que es la parte legislativa de la nación de Israel. Los capítulos que estudiaremos presentan 7 divisiones naturales. Corresponden a la segunda parte del Decálogo, aunque su orden está alterado. Dice, deberes de los amos hacia sus siervos, Éxodo 21 del 1 al 11. Tratan de los deberes hacia los esclavos, hacia las esclavas. Después de servir durante 6 años, el siervo quedaba libre si así lo decidía. El siervo quedaba libre después de servir 6 años como esclavo, pero también tenía la posibilidad de elegir ser esclavo por amor a su dueño, por amor a quien fue su amo esos 6 años. ¿Mm? El dueño lo hacía libre en el año séptimo, pero el esclavo podía elegir seguir siendo esclavo. Eso es lo que se llama esclavo por amor. ¿Sí? Nosotros somos esclavos por amor a Cristo. ¿Ven? Dos, leyes acerca de daños físicos o asesinatos. Y esto estaba relacionado con el sexto mandamiento, que es no matarás, ¿sí? Bueno, ahí está estipulado qué retribución había que darle a los que cometían este tipo de daños físicos o asesinatos. Eh, Después estaba la tercera parte que dice leyes sobre propiedad privada. Es una ampliación del octavo mandamiento que es no hurtarás, ¿sí? Eh, si el ladrón era captado, lo atrapaban al ladrón, tenía que devolver 2, 4 o 5 veces más lo robado. Y aún incluso podían matarlo, ¿sí? Leyes en contra del pecado que dañan la naturaleza y los derechos del hombre. Los pecados denunciados en esta sección se oponen a los 10 mandamientos, especialmente al séptimo, no cometerás adulterio. Se mencionan los pecados de violación, hechicería, bestialismo, idolatría, opresión al extranjero, a la viuda y al huérfano, usura, quedarse con lo que es de los pobres. Bestialismo es relaciones íntimas con animales. Miren qué locura. Ya en esa época había que prohibirlas. Leyes a favor de la verdad, dice, ¿no? El 5. Estas leyes se relacionan con el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Son un golpe mortal a la mentira y a la murmuración. 6. Leyes en cuanto a la observancia de fiestas y días de reposo. Estas leyes hacen referencia al cuarto y décimo mandamiento. Acuérdate del día del reposo y no codiciarás, respectivamente. Muchas veces se quebranta el día que pertenece a Dios por codicia. Miren qué loco. Ya en esa época, por codicia, quebrantaban el día de reposo. El día que era para el Señor, los muchachos iban a trabajar.
Los hebreos debían concurrir a Jerusalén 3 veces al año durante la fiesta de Pascua, Pentecostés y los tabernáculos o las cabañas. Séptimo, promesa de protección y victoria segura. Se relaciona con el quinto mandamiento, pues si obedecían, su estancia en la tierra sería larga y placentera. Muy bien, ratificación del pacto. Éxodo 24. Después de que Israel aceptó el pacto y decidió obedecerlo, ambas partes, Israel y Dios, lo ratificaron. Dice, veamos los pasos dados para la consumación del pacto. Moisés leyó las cláusulas del pacto, es decir, que leyó las leyes señaladas en los capítulos 20 al 23 y el pueblo prometió obedecerlas. Moisés escribió las leyes de Dios. 3. Se construyeron un altar y 12 columnas que representaban las tribus de Israel. 4. Se ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Recordemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. 5. Moisés esparció sangre sobre el altar y sobre el pueblo. Así quedó sellado el pacto. Seguidamente, pudieron subir al monte Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel en representación del pueblo. Allí comieron y presenciaron una teofanía imponente, lo cual pudieron hacer gracias a que el pacto había sido sellado y sus pecados cubiertos por la sangre. Fíjese que hay una diferencia entre esta parte en Éxodo 23 con Éxodo 19, 12, 13 y 21. Moisés luego subió a la parte más alta del monte, abandonando a los demás, y allí recibió las tablas de la ley de la mano de Dios y permaneció 40 días en su presencia. Bien, preguntas y ejercicios. Dice, relaciona la columna A con la columna B. 6 años servirás, mas al séptimo saldrá libre. Sí. C, deberes hacia los siervos. Muy bien. 2, lo llevará ante los jueces y le horadará la oreja. Ese no lo puse. Ok, C también, deberes hacia los siervos. 3, el que maldijere morirá. Tampoco lo puse. Ok, ese es E, leyes sobre daños físicos y asesinatos. 4, ojo por ojo, diente por diente. Eh, Muy bien. El que hiriera a alguno haciéndole morir, él morirá. eh, E, pagará el daño, el 6, pagará el daño resarciendo a su dueño. ah, Muy bien. Cuando alguno hurtare buey, pagará 5 bueyes. ah, A. 8. El extranjero no engañarás ni angustiarás. no la contesté. F. Esa es F. Leyes sobre los derechos del hombre. Sí. Cuando prestares dinero, no le impondrás usura. La F. Leyes sobre F, derechos del hombre. 10. No admitirás falso rumor. B, B. Leyes de la verdad. Si vieres al asno del que te aborrece, le ayudarás a levantarlo. no la puse. ¿Alguien lo puso? la C, Esa es la B. la B. T, B. B de bueno. la B. 6 años sembrarás tu tierra, mas al séptimo año la dejarás libre. No, yo no la contesté, pastor. ¿Ok? ¿Alguien la contestó? Creo que no. Esa es D. D o E. D de dedo. De dedo, ok. Leyes sobre las fiestas. 13. 6 días trabajarás y al séptimo reposarás. La D. Muy bien, D. Las fiestas. Muy bien. 14. Guárdate delante de él y oye su voz. Yo esa no la contesté tampoco. Ok, ok. Oigan, se me fue, yo no supe ya, yo me quedé en la 11. La 11 es la La B. B. La 12 B es de la D bueno. de dedo. La 12 D, D. Sí, la de dedo. Y la 13D también, de dedo. 14 es la G. Promesa de protección. Y el 15, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, también es la G de gato. Promesa de Y la protección. 5.
¿Y la 5, pastor, cuál era? La 5 es E, Ah, ok, ahí está. leyes sobre orden físico. Muy bien. Responda. Resuma los pasos que dio Moisés para consumar el pacto. ¿Alguien lo contestó? No, yo no. Bueno, lo primero que leyó las cláusulas y el pueblo prometió obedecerlas, ¿sí? Después escribió las leyes, después constituyeron un altar y 12 columnas que representaban a las 12 tribus, ofrecieron un holocausto y sacrificios de paz, y Moisés esparció la sangre en el altar por el pueblo. ¿Ok? Esos fueron los pasos. ¿Qué diferencias hay entre el mandato de Éxodo 19, 12 y 13 y 21 y la reunión en el monte de Éxodo 24? Hay diferencias entre los dos eventos que se narran en Éxodo 19 y en Éxodo 24. En el primero, en Éxodo 19, no podían subir al monte ni tocar los límites del monte porque iban a morir. Y tampoco podían ver a Dios porque también se iban a morir. Eso ocurre en Éxodo 19. Pero en Éxodo 24 es distinto. ¿Por qué? Porque ya estaba el pacto. Ya se había derramado la sangre, habían hecho sacrificio. Entonces, son invitados a subir Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. ¿Se acuerdan? Estuvieron delante de Dios en una teofanía. Dice que comieron, bebieron en la presencia del Señor. Y después dice que no murieron. ¿Por qué? Porque el pacto había sido ya sellado, establecido. ¿Eh? Sus pecados habían sido removidos por la sangre, cubiertos por la sangre de los animales inocentes. Bien, revisión general. Dice, Nadab y Abiú fueron los hijos de Moisés. So, Deme un segundo. yo tengo falso, pastor. Perdón. ¿Qué me dijo mi hermana? ¿Falso? Nadab y Abiú fueron los hijos de Moisés. Sí, por eso es falso. Para mí es falso, pero no sé. Fueron los hijos de Aarón. Nadab y Ajá. Abiú. Jehová Rafa significa Jehová tu Jehová sanador. tu sanador, verdadero. Verdadero. La ley es para los hebreos, el decálogo para toda la humanidad. Esa sí no la contesté. Recuerden que la ley Dios se la da a los hebreos, pero todo el decálogo, todo tiene una aplicación universal, ¿sí? Es para toda la humanidad, eso es verdadero. Es Cuatro, verdadero. el Es sabor de verdadero, la perdón, perdón. Es verdadero entonces. es verdadero, sí. Sí. Cuatro, el sabor de las aguas se modificó al rociarlas Moisés con cenizas. Falso. Falso. ¿Qué tiró Moisés al agua para que se volviera dulce? Un árbol. ¿Mm? Cinco, los amalecitas atacaron a Israel por la retaguardia. Yo puse falso también. Eso es verdadero. Atacaron por la retaguardia. Fue un ataque muy cobarde. 6. Una de las promesas dadas por Dios a Israel es que él sería su rey. Verdadero. Recuerden que era una teocracia, ¿sí? 7. La palabra maná literalmente significa ¿qué estoy Soy comiendo? verdadero. ¿Maná qué significa? ¿Qué estoy comiendo? Como Maná significa ¿qué es esto? ¿Comida? ¿Qué es esto? no. Maná significa ¿qué es esto? Cuando los israelitas vieron por primera vez el maná caer del Ajá. cielo, lo vieron, lo agarraron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá. Por eso es como algo que no, ellos no entienden qué es lo que están comiendo. Exacto. Por eso es que la 7 es falso. 8. Las tablas de la ley fueron dadas a Moisés mientras estaba en el monte con los líderes de Israel. Verdadero. ¿No? Falso. Falso. Moisés se fue aparte, él solo, 40 días. Se Mm. separó del grupo ese, que estaban Aarón, Nadab, Abiú y los 70. Se separó, se fue más arriba y estuvo 40 días ahí. O sea que el 8 es falso.
9. Jehová Nisi significa Jehová es mi escudo. Falso. Falso. 10. El segundo mandamiento es guardar el día de reposo. Falso. Falso. No hacerse imágenes es el segundo mandamiento. Amén. Muy bien. Última lección. Última lección de esta primera parte de Pentateuco. Página 149. Dice que acá vamos a hablar acerca del tabernáculo, la construcción del tabernáculo, cómo se constituía el tabernáculo. Lo hemos estudiado mucho el tabernáculo, lo hemos predicado incluso sobre las diferentes partes. Tiene mucho contenido simbólico, tiene mucha representación del Evangelio. Pero bueno, era muy importante el tabernáculo para los israelitas. Era muy, muy importante. Bosquejo. El pecado del pueblo y la restauración del pacto, la construcción del tabernáculo, la consagración de los sacerdotes y el propósito y simbolismo del tabernáculo. Objetivos: reconocer la fragilidad de las promesas humanas. En nuestras fuerzas no podemos seguir a Dios. Notar la dureza con que Dios trata el pecado y la misericordia para con el pecador. 3. Aprender a grandes rasgos acerca de la construcción del tabernáculo. 4. Conocer los propósitos y simbolismo del tabernáculo. Y 5. Valorar la presencia de Dios en nosotros. Amén. Bueno, página 150. El pecado del pueblo y la restauración del pacto. Acá vemos cómo Israel, mientras Moisés estaba los 40 días preparando las tablas de la ley, el pueblo de Israel hace el becerro, ¿sí? Con el oro que habían traído de Egipto, lo funden y hacen un becerro de oro, gracias a el pésimo liderazgo de Aarón. Decidieron que necesitaban un sustituto visible de Jehová. O así que quebrantaron el pacto haciendo un becerro con el oro conseguido de Egipto. El ídolo que construyeron pudo guardar la forma del dios egipcio Apis, el cual era un buey. El corazón idólatra de los israelitas necesitaba un dios que, aunque no pudiera hacer nada, se pudiera tocar. No podemos saber si la intención de los hebreos fue la de hacer un nuevo dios o una representación física de Jehová. Pero bueno, Aarón fue permisivo y después, bueno, la verdad que las excusas que pone a Moisés son muy tontas, pero lo cierto es que Aarón cometió un terrible error y llevó al pecado a todo el pueblo. Como líderes somos responsables de muchas cosas delante de Dios. Y una de las cosas que como líderes no podemos hacer es ceder ante lo que el pueblo quiere, como hizo Aarón. Nosotros tenemos que hacer cumplir lo que Dios quiere. Como líderes, como hombres y mujeres de Dios, nuestra responsabilidad, nuestra labor es hacer lo que Dios nos manda que hagamos. El pueblo a veces va a querer hacer esto, va a querer hacer lo otro. El problema que tuvo Aarón fue que no tuvo la firmeza para decirles a todos: señores, discúlpenme, pero esto es lo que Dios quiere. Y eso que ustedes quieren hacer está mal. Eso no se va a hacer. ¿Amén? Eso es lo que le pasó a Aarón. Bueno, frente a la amenaza de destruir al pueblo, Moisés intercedió ante Dios, alegando tres lógicos motivos. A pesar de su pecado, Israel seguía siendo el pueblo de Dios. En el caso de que destruyera a Israel, ¿qué dirían las demás naciones, no? ¿O qué dirían los egipcios? Y tercero, las promesas hechas a los patriarcas acerca de la inmensa descendencia que tendría Abraham. ¿Cuál fue la disciplina de Dios? Los israelitas debían entender que todo pecado conlleva un justo castigo. Aún actualmente es así. Aunque Dios nos perdone, inexorablemente tendremos consecuencias de nuestros pecados. Vemos las consecuencias sufridas por los hebreos. 1. Las tablas de la ley fueron rotas, lo cual demostró anulación del pacto. 2. Tuvieron que beber agua con el oro pulverizado del becerro. 3. Los levitas, quienes se pusieron a favor de Moisés, obedecieron su orden y mataron a 3.000 hombres, posiblemente los más idólatras. Por esta actitud, los levitas fueron constituidos la tribu sacerdotal de Israel. 4. Dios enviaría a su ángel delante de ellos, que no perdonaría la maldad del pueblo y aplicaría el justo castigo. Moisés vuelve a interceder.
Moisés no se conforma con que Israel no fuera destruido, sino que le pide a Dios que perdone su pecado y sea restaurado. Si no fuera así, solicita ser raído del libro de la vida, es decir, que pierda la salvación. Esto no solucionaría nada, ya que cada persona es responsable de su relación con Dios. Por la desobediencia del pueblo, Dios no deseaba acompañarlos más, sino que un ángel los guiaría desde ese momento. Cuando el pueblo escuchó la decisión de Dios, se arrepintió y lo demostró quitándose sus atavíos. Acá está la famosa parte donde Dios le dice, mira, yo no voy a ir, pero voy a mandar mi ángel. Como una vez predicamos, lo que significa que no te va a ir mal, te va a ir bien. ¿Mm? Va a ir su ángel, te va a ir bien. Eh, pero Moisés le dice, no, si tu presencia no va, yo no voy. ¿No? No me interesa que me vaya bien, a mí me interesa que esté tu presencia. Y ese tiene que ser nuestro corazón. Así tenemos que ser. No, no nos interesa que nos vaya bien, nos interesa que esté tu presencia. Amén. Bueno, el tabernáculo levantado en este capítulo se entiende que no es el tabernáculo propiamente dicho, sino uno provisorio. Este fue constituido fuera del campamento. Allí hablaba Moisés con Dios y allí se dirigió todo aquel que buscaba a Jehová. Estaba fuera del campamento ese tabernáculo y era un tabernáculo provisorio, ¿sí? No era el que Dios les dio finalmente. Seguidamente solicitó tres cosas: conocimiento de Dios y su guía, la presencia de Jehová y una visión de la gloria de Jehová. Moisés no sabía lo que pedía, ya que no hubiera podido resistir la plenitud de Dios. Sin embargo, Dios lo colocó en una hendidura en la peña y así protegió a Moisés y él pudo ver una pequeña parte de la gloria divina. De igual forma, nosotros estamos protegidos por el sacrificio de Cristo en la cruz y podemos ver también la gloria de Dios. Amén. Renovación del pacto. Después de interceder por el pueblo, Dios permitió que Moisés subiera nuevamente al monte y allí fue renovado el pacto y fueron dadas nuevas tablas de la ley. En esta ocasión se da a conocer un atributo de Dios que es su misericordia. ¿Cuál es el nuevo atributo que se va a ver de Dios acá? La misericordia de Dios. ¿Sí? Aunque también habla de su justicia al declarar culpable al inicuo, aquí prevaleció la misericordia. Bien, finalmente Moisés sube nuevamente y el pacto es renovado. ¿Mm? Entonces, el pacto fue renovado, pero con algunas características diferentes. Uno, en cuanto a Dios, hay una promesa de su parte en cuanto a hacer privilegios y señales entre el pueblo y echar a los idólatras cananeos de su tierra. Y dos, en cuanto al pueblo, escuchen, no debían hacer alianza con los cananeos ni casarse con ellos. Debían quitar todo rastro de idolatría y adorar solo al Señor. Festejarían sus tres principales fiestas, Pascua, Tabernáculo y Pentecostés. Entregarían sus primogénitos a Dios y observarían el sábado. No ofrecerían pan leudado junto con la sangre del sacrificio. Ofrecerían los primeros frutos de la tierra a Dios. Esas son las primicias, ¿sí? Al bajar del monte, el rostro de Moisés resplandecía por la gloria, lo cual nos enseña que nuestra persona es hermoseada y fortalecida solo cuando estamos en la presencia del Señor. Amén. Página 153. Responda, relate lo que hizo el pueblo mientras Moisés se hallaba en el monte. Yo puse quebrantaron el pacto haciendo un becerro de oro conseguido en Egipto. Contrayeron la forma del dios egipcio, Apis. Muy Apis. bien. ¿Y Apis, cuál muy era? bien. Ajá. Excelente. Dos, ¿qué nos revela la excelente intercesión de Moisés respecto a la importancia de la oración? Así no, yo no contesté. Moisés intercede por el pueblo, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué nos muestra lo que ocurre ahí? Que Dios, primero, Dios escucha la oración, ¿sí? Y segundo, que no debemos tener en poco la oración intercesora, la oración que intercede por los demás, ¿sí? Eh, porque Dios puede hacer muchas cosas por medio de alguien que está orando. Amén. Bien. Tres, ¿qué consecuencias cosechó Israel por su pecado?
Las tablas de la ley fueron rotas, tuvieron que beber agua con oro. Tuvieron que renovar el pacto, ¿sí? La intercesión de Moisés por el pueblo demuestra el corazón de este hombre. Observando su vida, realiza una lista de 10 cualidades que debería poseer todo líder. Eso es algo personal. Háganlo cuando puedan, pero entre ellas humildad, amor por el pueblo, ¿sí? Amor por Dios, por supuesto. El desinterés personal. Moisés no tenía ambiciones personales, todo lo que hacía lo hacía en favor del pueblo. ¿Ven? Bien, tema 2, construcción del tabernáculo. Acá va a empezar a describir todo lo que es la construcción del tabernáculo, que comienza con la solicitud de ofrendas al pueblo y para con las ofrendas construir el tabernáculo. Tuvieron que pedir, Moisés tuvo que pedir que dejaran de ofrendar porque era demasiada la ofrenda ya. Algo maravilloso había sucedido, todo el pueblo daba de manera espontánea y con el corazón realmente feliz, daban y daban y daban y daban, y Moisés tuvo que decir, bueno, ya está, es suficiente lo que tenemos. Eh, Además, muchos trabajaron en la construcción, hombres y mujeres bajo la dirección de Bezaleel y Aholiab, a quienes Dios mismo capacitó para diseñar lo que él ya había mostrado a Moisés en el monte Sinaí. El tabernáculo fue construido de tal manera que fuera fácilmente transportable, fácil de desarmar y de armar por los levitas. Había diferentes lugares. Entonces estaba primero el atrio, que era el patio del tabernáculo. ¿Sí? Lo hemos visto esto ya. En el patio del tabernáculo había dos cosas, el altar de bronce y el lavacro. El altar de bronce dice frente a la puerta del atrio, lo que nos enseña que el acceso a Dios era únicamente a través del sacrificio de una víctima inocente que expiaría los pecados del pueblo. Era de madera de acacia, que era una madera incorruptible, es una madera que no se pudre, y estaba toda cubierta de bronce. Eso era el altar del sacrificio, ¿sí? Medía 2,20 m de lado y era un cuadrado, y tenía 1,30 m de altura. Tenía puesto una reja, era hueco adentro, pero tenía puesto una reja donde ahí se hacía el asadito, ¿sí? Bien, después estaba el lavacro. Dice que no se sabe bien la forma que tenía el lavacro, aunque se supone que era semejante a un tanque circular que era muy parecido al que estaba en el templo de Salomón, pero más chico. Estaba situado entre el altar y el tabernáculo propiamente dicho. ¿Quiénes se lavaban ahí? Los sacerdotes. Se lavaban en la fuente antes de entrar al lugar santo, antes de empezar sus oficios. Se lavaban las manos y los pies por lo general. Se bañaban el cuerpo entero los sacerdotes en el lavacro cuando empezaban su sacerdocio, cuando empezaban a trabajar en el tabernáculo. Relacione la columna A con la columna B. Arrancamos página 155. Dice, colocado frente a la puerta del atrio. ¿Qué cosa colocaron frente a la puerta del atrio? C, muy bien. Hijo de Ahisamac y de la tribu de Dan. Era Bezaleel. No, perdón. Aholiab. La Aholiab. B, La D. La D. la B. Aholiab. Sí. Situado entre el altar y el tabernáculo. A. El lavacro. 4. Era el patio del tabernáculo. No, ¿Cómo se no. llamaba el patio del tabernáculo? El atrio, El atrio. Muy bien. la E. Exactamente. Pertenecía a la tribu de Judá. ¿Cuál Besael, pertenecía a la tribu? Besal, Bezaleel. Muy bien. Besaleel, 6. Si no lo usaban, morirían. El lavacro. A. Estaba sustentado por 70 columnas. El atrio. E. 8. Lleno del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. Bezaleel. B. 9. Era de la tribu de Dan. Aholiab. Aholiab. 10.
Su fuego jamás se apagaba. El, El altar de bronce. el altar de bronce. El altar de bronce fue encendido por Dios, ¿sí? La primera vez en la inauguración lo encendió Dios y no podía apagarse nunca, había que renovar la leña, por eso renovaban la leña en el altar, ¿sí? Tenían que renovar todos los días la leña para que el fuego no se apagara. Y en resumen, las condiciones que, de acuerdo a las escrituras, poseía Bezaleel. Bueno, ahí decía, lleno de Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia, en todo arte, para inventar los diseños, para ejecutar la obra de Dios. Dios le da todos los diseños a Moisés y Dios levanta a Bezaleel porque Dios siempre se provee de los instrumentos para que su obra se lleve a cabo. Amén. Bien. Ahí el punto 2 es una tarea personal, ¿sí? No aplica. Así que eso después, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Bueno, empieza la construcción del tabernáculo en la segunda parte. Ahí acaba de dar muchos detalles. El libro de IET va a dar muchos detalles de lo que es la construcción del tabernáculo, cómo estaba armado, el tamaño, hay unos detalles que por ahí no los necesitamos completos. Dice, el tabernáculo estaba dividido en dos partes. El lugar santo, el cual medía 9 metros de largo, y el lugar santísimo, el cual era un cubo de 4 metros con 50 de lado. Estaban separados por un velo de lino de color azul, púrpura y carmesí, adornado con figuras de querubines. La entrada daba hacia el este. Al lugar santo entraban solo los sacerdotes, mientras que al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? O sea que al lugar santo los sacerdotes cuando ministraban entraban y salían. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Dentro del lugar santo había 3 muebles: la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso, ¿sí? La mesa de los panes era de madera de acacia cubierta en oro. Tenía en los costados unas argollas para que los levitas pudieran pasar las barras y llevar y trasladar fácilmente el altar. Medía 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y tenía 67 centímetros con 50 de alto. Cada sábado los sacerdotes reemplazaban los panes por otros 12 panes ácimos sin levadura. Los sacerdotes comían los panes viejos en el lugar santo. O sea, en el lugar santo, los panes que eran sacados se los comían los sacerdotes. Además de llamarse los panes de la proposición, eran denominados también panes de la presencia, debido a que se hallaban en la presencia de Dios. Eran 12 panes que representaban cada pan a una tribu de Israel, ¿sí? Después estaba el candelabro de los 7 brazos. Era un candelabro que tenía una base central y de ahí tenía 3 bracitos de cada lado, ¿sí? Entonces, en total era 7. El central y tenía 3 para cada lado, ¿sí? Cada brazo tenía labradas una manzana, 3 copas en forma de flor de almendro y una flor. Después estaba el altar del incienso. Estaba ubicado delante del velo, ¿sí? Donde estaba el velo que dividía el lugar santo del Santísimo, adelante estaba el altar del incienso. Todos los días los sacerdotes quemaban incienso utilizando fuego del altar de bronce. O sea que con el fuego del altar de afuera lo traían y quemaban el incienso en el altar del incienso, dentro del lugar santo. Y finalmente en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿sí? Era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. Tenía forma de cofre. Su parte inferior era de madera de acacia recubierta en oro, por dentro y por fuera. Pero la tapa de la misma, llamada propiciatorio, era completamente de oro. El propiciatorio, que era la tapa, era solo de oro. Muy bien. ¿Qué más? Sobre el propiciatorio estaban los querubines. Eran de una sola pieza y estaban unidos todos junto con el propiciatorio. No estaban agregados. Era todo igual. Era todo una sola pieza. En medio de ellos, sobre el propiciatorio, se manifestaba la Shekinah. Era la presencia de Dios, que se veía como una nube espesa desde afuera. El propiciatorio era la tapa del arca y en esa tapa se vertía la sangre una vez al año.
sobre el propiciatorio, ¿sí? Sobre el propiciatorio se vertía la sangre del animal que se sacrificaba una vez al año por todo el pueblo. Eso lo hacía el sumo sacerdote. La tapa del propiciatorio era de oro puro, ¿sí? Ahí están las medidas del arca. Desde allí Dios hablaba a Moisés, lo cual era permitido. Moisés podía entrar cuantas veces quisiera sin ofrecer sacrificio al lugar santísimo. Miren qué privilegio, ¿no? Aarón podía entrar una vez al año, pero Moisés podía entrar al lugar santísimo las veces que él quisiera, sin sacrificio previo. Dentro del arca se depositaron las 2 tablas de la ley, una vasija conteniendo maná y la vara de Aarón que reverdeció. Fue el mueble más importante del tabernáculo. Hay versiones, porque el arca se extravió, ¿sí? Después de que Nabucodonosor invadiera Jerusalén y destruyera el templo de Salomón, el arca desapareció. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, el arca no estaba en el templo de Herodes, ¿sí? El arca desapareció. Hay quienes dicen que Salomón, cuando diseñó el templo, diseñó un sistema para, en caso de atacar, de que los ataquen y que entraran al templo, un sistema que escondía el arca y la mandaba profundo para que no la puedan llevar. Eso es lo que se dice. Y se dice que ahí el arca está todavía. Por eso es que están reconstruyendo el templo, porque ya la encontraron, y la van a volver a poner ahí una vez que reconstruyan el tercer templo. Eso es lo que se dice, amado. No sé si es así, pero se dice que así ocurre. Bien. Dentro del arca se depositaron las 2 tablas de la ley, bueno, eso ya lo dije. Se estima que se perdió después de la destrucción de Jerusalén en mano de Nabucodonosor en el año 586 a.C. La construcción del tabernáculo, según lo estipulado por el Señor, los hebreos fueron bendecidos con la gloria de Jehová que llenó el lugar. Aleluya. Bien. Relación de columna A con columna B. A ver, venimos flojito con lo de las columnas, ¿eh? Dice, columna A. Se hallaba a la derecha del lugar santo. La, Hablando de venimos flojito. Se hallaba a la derecha del lugar santo. La C. Mesa de los panes de la proposición. Es broma, es broma. Es mejor contestar. Es mejor siempre tener contestado. No importa que esté mal, pero que esté contestado. B. Era el cubo de 4. La C. Era a un ver, cubo de 4,5 metros. a ver, B. Muy bien. El lugar santísimo. Estaba delante del velo. la E, Muy bien. 4. Sobre ella se colocaban panes ácimos. la C, Medía 9 metros de largo. no sé. El lugar santo. Todos los días sobre él quemaban incienso. La E, Muy bien. Para llegar a él había que pasar un velo. el altar de incienso, no, El lugar santísimo. eso. B. La En- B, Entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. la B, B. Guardaba las tablas, el maná y la vara de Aarón. la F, La F. Tenía 2 querubines de oro. la D, no es. ¿Qué tenía 2 querubines de oro? Déjeme, voy a ver el libro. Estoy jugando, pastor. Era la tapa de oro macizo y en una sola pieza los querubines. El arca del pacto. Muy bien. Contesta, Moni, contesta. Su tapa se llamaba propiciatorio. F, El arca del pacto. 12. Consistía de un pie con 6 brazos. la D, Muy bien. Era el único mueble del lugar santísimo. la F, Muy bien. Tenía labradas manzanas, copas y flores. la D, La D. Tenía forma de cofre. F, Sobre ella descendía la Shekinah. F, Era de oro macizo labrado a martillo. mm, la
¿Qué? ¿La E? La D, el candelabro de oro. ¿Sí? Sí. 18. Entraban los sacerdotes. La D. Al lugar santo podían Ay, entrar. perdón, la escribía y dije D, perdón. Ok. La En sus esquinas tenía 4 cuernos. El altar del incienso. ¿Sí? Y 20. En él los sacerdotes comían los panes viejos. La C. El lugar santo, dentro del lugar ¿Cuál santo. era la 10, perdón? La 10F tenía 2 querubines de oro. El arca del Ok, pacto. ok. Bueno, la 9.5 también es personal. Vamos al tema 4, ya vamos terminando. Las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Sí? Israel era gobernado por la teocracia, dijimos. El sacerdocio, por lo tanto, jugó un papel muy importante, porque los sacerdotes eran representantes de Dios. Y Dios era el gobernante de Israel. ¿Sí? Entonces, lo primero que se ponían los sacerdotes era una túnica blanca. Era la primera prenda que se ponían. ¿Sí? Después se ponían el manto del efod, que se lo ponían sobre esa prenda blanca, era de lino fino y era de color azul, ¿sí? Era una sola pieza, tenía aberturas en la cabeza y en los brazos, o sea que era todo enterito, ¿está bien? Después el efod en sí, se colocaba sobre el manto azul, era de lino fino blanco, trabajado con oro, púrpura, azul y carmesí, no tenía mangas y llegaba casi hasta las rodillas. Se unían, las partes de adelante y de atrás, se unían en los hombros por 2 piedras de ónix. Estas piedras estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto simboliza que el sacerdote llevaba sobre sus hombros la carga en oración por el pueblo, donde llevaba las piedras de ónix con las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Luego tenía un cinto, que era para sujetar las ropas. Luego tenía el pectoral, que era del mismo material del efod. Dice que se ponía acá y tenía dentro de ese pectoral incrustadas 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Era una, dos, tres por cuatro, ¿sí? 3 por 4, las 12 tribus. Simbolizando que también llevaba a Israel en el corazón, el sacerdote. Además, estaban sujetos al pectoral 2 objetos llamados Urín y Tumín. Las piedras representaban las 12 tribus de Israel y estaban sobre el corazón del sumo sacerdote. El corazón representa el asiento de las emociones, por lo tanto señala que el sumo sacerdote debía amar profundamente al pueblo de Dios. Finalmente, la mitra era un turbante, ¿sí? Y decía santidad a Jehová. Esta inscripción estaba sobre la frente del sumo sacerdote, lo cual le señalaba el deber de mantener su mente limpia de pecado, al igual que debía indicárselo al pueblo. El rito de consagración de los sacerdotes, dice, una vez bañados los sacerdotes, se daba comienzo a la ceremonia de consagración. En dicho ritual se cumplían varios requisitos. Tenía que ser primero ungido con aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Amén. Primero tenía que ser ungido con aceite. Dice, la composición del aceite que se usaba para esa unción era establecida por Dios y era usado solo para esto. Nadie más podía hacer ese aceite. De lo contrario, era condenado a muerte. O sea, nadie podía fabricar ese aceite. Solamente se hacía para ungir a los sacerdotes. El aceite simboliza al Espíritu Santo, dijimos. Entonces podemos observar la importancia de la tercera persona de la Trinidad en todo lo que se está haciendo. Luego de ser los sacerdotes ungidos con aceite, se procedía al sacrificio de un becerro y de 2 carneros. Los sacerdotes se ponían sus manos sobre el becerro y confesaban sus pecados. De esa manera se traspasaba simbólicamente el pecado de la persona al animal y después se sacrificaba el animal. Bien, en segundo lugar se mataba a uno de los carneros, el cual era cortado en pedazos y quemado totalmente. En este holocausto se le denominaba ofrenda quemada y nos habla de la total consagración de nuestro Señor, tanto en su vida como en su muerte. Finalmente se sacrificaba el carnero de las consagraciones durante la ofrenda de paz. Se relacionaba con el sacerdote especialmente, con su sangre se rociaba la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha, el dedo pulgar del pie derecho del sacerdote. De esta ceremonia sacamos la siguiente lección.
Mataban al segundo carnero y se ponían sangre en el lóbulo de la oreja, sangre en el pulgar de la mano, sangre en el pulgar del pie, ¿sí? La sangre rociada en el lóbulo indica que debemos consagrar nuestros oídos. En lugar de la voz del mundo debemos escuchar la voz de Dios. La sangre rociada en el pulgar de la mano significa que debemos consagrar todo lo que hacemos, tanto nuestras capacidades como nuestros dones para el servicio. La sangre en el pulgar del pie representa nuestro recto caminar delante del Señor, nuestra santidad en el proceder. La ceremonia de consagración duraba 7 días, durante los cuales Aarón y los hijos permanecían en el lugar santo. Ellos permanecieron separados tal como la iglesia debe separarse del pecado y permanecer en comunión con Dios y entre los integrantes de la misma. Finalizados los 7 días, Aarón y sus hijos se presentaron al pueblo por primera vez. Entonces la gloria del Señor se aparecía al pueblo. Preguntas y ejercicios. 163 la página dice, ¿por qué el sacerdocio ocupaba un papel tan importante en Israel? ¿Qué había? Presentaban a Dios en la tierra, porque representaban a Dios en la tierra. Claro, porque era un gobierno teocrático, ¿sí? Entonces el sacerdocio era muy importante porque era el representante de Dios. ¿Qué parte de la vestidura sacerdotal estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel y qué representaban? ¿Se Eran acuerdan? unas piedras. Las piedras aquí Ajá. y acá. Muy bien. Uno era la carga de la oración por el pueblo y el otro el amor por el pueblo, ¿sí? Estaba en el pectoral y en las piedras de ónix, en los hombros. 9.7. Ordene los pasos dados en el rito de la consagración del sacerdote, enumerándolos del 1 al 7. Este está difícil, ¿eh? Dice, se tomaba un becerro, el sacerdote ponía sus manos sobre él y confesaba sus pecados, luego el animal era sacrificado. Ese es el paso 3. Tres. Sí. B. Se sacrificaba el carnero de las consagraciones en la ofrenda de paz. Ese es el paso 5. 5. Ok. C. Se mataba un carnero, se lo cortaba en pedazos y se lo quemaba totalmente. Holocausto. Ese es el paso 4. 4. Otro. El sacerdote debía bañarse. 1. 1. Con la sangre del carnero se rociaba el lóbulo de la oreja, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie izquierdo del sacerdote. 6. Ese es el paso 6. El sacerdote era ungido con aceite. 2. 2. Después de 7 días se presentaba al pueblo. El Último. 7. Muy bien. 7. 7. Bien. Propósitos y simbolismos del tabernáculo y con esto ya terminamos. Como dijo el pastor, Ah. Bueno, Ah. el espacio dedicado a la Biblia, el espacio que le dedica la Biblia al tabernáculo es muy grande, ¿sí? De hecho, si lo comparamos, acá dice que comparándolo con la creación abarcó 2 capítulos, pero el tabernáculo ocupó muchos más capítulos en el Éxodo, ¿no? Dice, tenía entonces grandes propósitos Dios a través del tabernáculo. Uno, Dios había decidido habitar en medio de su pueblo y entablar una relación con el hombre por medio del tabernáculo. Allí Dios se encontraría con su pueblo. Dos, el tabernáculo enseñó a israelitas el sacrificio futuro del Señor, el único cordero capaz de borrar el pecado definitivamente de todo aquel que creyese en él. Tres, las 12 tribus rodeaban el tabernáculo y por lo tanto fue motivo de su vida social, ya que allí se celebraban las fiestas nacionales. Además, fue su centro religioso y moral, ya que Dios demandaba el cumplimiento de ciertas normas éticas de conducta. Simbolismo del tabernáculo. El libro de los Hebreos, su escritor se ocupó de señalar reiteradamente el simbolismo tanto del sacerdocio como del tabernáculo. Estos eran figuras de cosas celestiales. Hebreos 8:5. Y acá dice el autor del libro de Dietes, dice, muchos dieron significado a cada pormenor del tabernáculo, hicieron aplicaciones fantasiosas y desvirtuaron su verdadero simbolismo. Por lo tanto, debemos buscar la interpretación dada en el Nuevo Testamento. En primer lugar, debemos entender el significado del simbolismo. Según Tomás de la Fuente, en su libro Clave de Interpretación Bíblica, el símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual, según la relación entre esas dos cosas. Entonces, pasemos a estudiar el simbolismo del tabernáculo.
Lo que dice, en cierta manera, el autor del libro de Diete es que hay gente que se pasa ya, como diciendo, ¿no? Hay como que ya demasiado le quieren encontrar cosas, demasiado simbolismo. Y que si bien algunos pueden ser correctos, lo más seguro es buscar la propia interpretación que la Biblia le da al tabernáculo. Y encontramos en el libro de Hebreos un relato de cuál es el simbolismo del tabernáculo. Entonces, cuando nosotros nos remitimos a lo que dice Hebreos sobre el tabernáculo, no le vamos a errar en la interpretación. Después, si entramos en detalle, puede que estemos equivocados o no. Pero si nosotros vamos a la Biblia, ahí tenemos lo más seguro, ¿sí? Y la Biblia no entra en tantos detalles, pero aún así nos da bastantes datos. El arca ya todos sabemos, la presencia de Dios, ¿sí? La Shekinah. Entendemos entonces que se creaba un ambiente propicio entre Dios y los hombres. Los querubines, por otro lado, representaban la reverencia y el sometimiento a Dios. El hombre no podía en el antiguo pacto entrar a la presencia de Dios, ya que el velo que dividía el tabernáculo, el lugar santo y santísimo, se lo impedía. Esto muestra la separación entre el Dios santo y el hombre pecador. ¿Cuándo se rompe el velo? Cuando Cristo murió. Amén. Sí. Cuando Ahora, dice consumado es. así es. Ahora tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Amén. De hecho, ahora Él nos habita. Los muebles del atrio, el altar de los holocaustos. El altar de los holocaustos, así se derramaba la sangre de un animal como sustituto del israelita que había pecado. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Amén. El lavacro o la fuente de bronce, una vez en la vida, los sacerdotes se lavaban totalmente sus cuerpos en el lavacro, en la ceremonia de consagración, lo cual simbolizaba la regeneración. Luego, cada vez que ministraban en el tabernáculo, se lavaban las manos y los pies, que simbolizaba la santificación diaria del creyente. Los muebles del lugar santo, el altar del incienso simboliza a Cristo como nuestro intercesor, eh, y los sacerdotes simbolizan a los cristianos. El altar del incienso simboliza la oración, la intercesión y la alabanza a Dios, y nos enseña la continuidad de este acto, nunca debe detenerse. La mesa de los panes, Cristo, el pan de vida, ¿sí? La gratitud de las 12 tribus también, ahí estaba expresada. En el antiguo pacto solo los sacerdotes comían este pan, pero ahora a través de Cristo y la misericordia divina podemos comer el pan que nos recuerda el sacrificio en la cruz. El candelero con los 7 brazos debía ser la luz a las naciones. Además, el candelabro prefigura desde la iglesia. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice yo soy el espíritu que está delante del candelero, ¿no? Esa simboliza la iglesia, la luz del mundo. El candelabro era alimentado por aceite de oliva para darle iluminación. La iglesia es sustentada por el Espíritu Santo. Amén. Por último, la presencia de Cristo. El propósito central del tabernáculo era que Dios habitara en medio de su pueblo. Cristo en su encarnación habitó también con nosotros. Actualmente el Espíritu Santo habita y se manifiesta en los cristianos. La cubierta exterior de la piel de tejón, bueno, eso nos habla de la naturaleza humana de Jesús. Y finalmente la cubierta que se observa desde el interior del tabernáculo era de lino fino, blanco, con querubines bordados de color azul, púrpura y carmesí. Esta última cortina representaba la gloria celestial de Cristo. Aleluya. Ahí termina la materia, vamos a ver la revisión general. Y recuerden que esta es la mitad de Pentateuco, ¿sí? Estamos viendo Pentateuco 1, después nos falta ver Pentateuco 2, más adelante. Página 167. ¿Por qué Dios le dio tanta importancia al tabernáculo? ¿Quién lo contestó? Porque tenía un gran propósito. Habitar en medio de su pueblo. Ujú. Eso no. Amén. El tabernáculo enseñaba a todo israelita a vivir para Dios. El tabernáculo era el centro de la vida del pueblo de Israel. ¿Mm? Eso era el propósito que Dios tenía con eso. Todo giraba en torno a la presencia de Dios. ¿De qué manera deben interpretar los simbolismos del tabernáculo? ¿Qué dijimos? Que no debían haber qué.
demasiadas interpretaciones detallistas y más bien remitirnos a lo que la misma Biblia nos revela. Amén. Real y visible. Amén. Revisión general y con esto llegamos al final. Dice, el pueblo ofrendó generosamente y por obligación. Falso. Falso. Muy bien, se la jugó y le pegó. Muy bien. 2. Moisés oró pidiendo que Dios hiciera su voluntad con el pueblo idólatra. Verdadero. Falso. Era un Guatemala, era falso. Intercedió por el pueblo para que no lo destruyera, ¿sí? 3. Llegado el momento, se pidió al pueblo que no ofrendara más. Verdadero. Verdadero, como pasa en Renacer. Amén. 4. Ante, ante la ausencia del líder, Israel se fabricó su propio Dios. Verdadero. Verdadero. El arca se guardaba en el nuevo templo en la época de Jesús. Verdadero. Falso, falso. El arca se perdió, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. 6. Los levitas se consagraron a Dios al obedecer y ejecutar su juicio. Falso. Verdadero. Verdadero. 7. Las buenas condiciones de liderazgo de Aarón quedaron demostradas al pie del monte. Falso. Falso. El altar de bronce frente a la puerta del atrio indica que solo por el lavamiento personal de los pecados podemos entrar a Dios. Verdadero, ¿no? Falso. El lavamiento era en el lavacro, no en el altar de bronce, ¿sí? 9. La Shekinah se manifestaba sobre el propiciatorio. Verdadero. Verdadero. Dios demostró su desaprobación quitando su ángel del medio del pueblo. Verdadero. Falso. Falso. Dios dijo que iba a sacar su presencia y que iba a mandar el ángel, ¿se acuerdan? No El sé. pedido de Moisés fue concedido. El pedido de Moisés fue concedido y vio la gloria de Dios en su totalidad. Falso. Verdadero. Falso, solamente un poquitito. 12. En el lugar santo había un solo mueble. Falso. Verdadero. Error. Falso. En el lugar Moni, santísimo había un solo mueble. ve, Moni, mueve la cabeza bien. 13. Las nuevas tablas de la ley eran iguales a las primeras. Falso. Y Falso. verdadero. Falso. Falso. Había modificaciones, había sido modificadas. Dios las modificó. Venía a enseñarme. 14. Moisés podía entrar al lugar santísimo sin ofrecer sacrificios. Falso. Falso. Verdadero. Es verdadero. Moisés podía entrar al lugar santísimo cuando él quisiera. El que no podía era Aarón, que podía solamente una vez al año. Moisés entraba cuando quería, ¿sí? Porque era Moisés. Ok. Dice 15. Sobre el propiciatorio se derramaba diariamente la sangre de un animal sacrificado. Verdadero. Verdadero. La voy a rifar, como dice el... ¿Diariamente era o era una vez al año? Una vez al año. Sobre el propiciatorio del lugar santísimo se derramaba la sangre. Una vez al año no hace daño. Una vez. Entonces es falso. Exactamente, es falso. Sí. Sí, ¿no? Era una vez al año, no diariamente, ¿sí? Bueno, Ay, amados, falso. terminamos la segunda materia de IET. El próximo miércoles vamos a dar los exámenes, ¿sí? Confirmen, por favor, durante estos días, los que van a querer el libro, los que ya me confirmaron, ya los anoté.